La palabra nos recuerda que el amor a Dios siempre va a implicar sacrificio. Jeremías comenta cómo el amor de Dios lo sedujo por su encanto, por su hermosura, por su pureza, cómo Dios poco a poco se fue dañando de su corazón y cómo ese estar enamorado de Dios con certeza y profundidad lo ha llevado a confrontarse con sus hermanos y con muchas realidades. Y entonces dice que ese amor que lo ha seducido lo ha llevado al sufrimiento por tener que decir las cosas que a la gente no le gusta escuchar, por tener que hacer cosas que los otros no comparten. Y de esa dinámica hoy tenemos que meditar, porque cuando amamos profundamente a Dios, no todo es rosas, también esas rosas tienen espinas, como decía Don Bosco. Y las espinas vienen porque no toda la realidad se parece a lo que Dios quiere, porque hay trabajo que hacer, porque en este mundo hay muchas cosas que cambiar. Cuando intentamos cambiarlas para que se parezcan a lo que Dios quiere, siempre hay resistencia, siempre hay quien se opone, siempre hay quien no comprende, siempre hay conflictos y tenemos que aprender a asumir que los conflictos son parte de nuestra vida. Recuerda que si bien en el altar de Dios nosotros ofrecemos el pan y el vino para que se transformen en cuerpo y sangre de Jesús, eso es signo, eso es señal de algo que tiene que suceder en lo profundo de nuestro ser. Ese pan tiene que reflejar la entrega de nuestra vida a Dios. Entonces Él dice que tenemos que ser hostias vivas. Y eso nos recuerda que cada vez que comulgamos, que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que estar dispuestos a entregarle lo que somos. Amar no es dar lo que tenemos, amar es darnos como somos a las personas que amamos. Hay gente que piensa que amar es entregar cosas, que amar a Dios es ofrecer misas, es prenderle velas, es darle cosas, no. Amar a Dios es darnos nosotros mismos a Dios, porque Dios nos amó y se dio a Él mismo en la cruz por nosotros. Y eso es lo que hoy Pedro nos recuerda, que tenemos que ser hostias vivas, que si queremos amar a Dios tenemos que estar dispuestos a darle a Él lo que somos, no lo que tenemos. Ponemos siempre en disposición todo lo que tenemos. El Evangelio nos hace ver cómo Jesús, el servidor del Padre, está consciente que su servicio, que su amor a Dios lo va a llevar al sacrificio. Está consciente que la subida a Jerusalén va a implicar la entrega generosa de su vida. El dolor es parte de su experiencia de amor a Dios y él está dispuesto a asumirlo. Pedro ante eso reacciona y no lo comprende como no lo comprendemos nosotros con las personas que amamos y con nosotros mismos, y busca la manera de huir, de darle la vuelta, y le dice: no vamos a permitir que eso suceda. Jesús ante eso es muy fuerte y decir: retrocede, Satanás. Lo interesante es que la tentación no le viene por alguien que él no conoce y por alguien que no lo ama, sino que la misma persona que lo ama, que lo quiere, busca evitar que él asuma el sacrificio que le es propio a su misión. Y eso sigue pasando en nuestros días. A veces el amor que le tenemos a una persona nos lleva a evitar los sacrificios necesarios que tiene que hacer en la vida. Y Jesús no se deja por aquel que lo ama, no se deja que le quite la posibilidad de sacrificarse, de hacer la entrega generosa, de de llegar a la profundidad del amor. Y precisamente un padre que ama mucho a su hijo tiene que dejar que asuma los sacrificios que le son propios por los estudios, por sus responsabilidades, por la dinámica de la vida propia, y entender que sin el sufrimiento los seres humanos no podemos crecer y que son parte de la propia vida. Pues así le pide Jesús a Pedro: mira, acepta que yo tengo que sufrir, retrocede, no sigas insistiendo en que yo deje de subir a Jerusalén.
Entonces dice, el que ama su vida más que a mí, no es digno del reino. Y recuerda que hay que cargar la cruz. Y recuerda que el que busca asegurarse en esta vida la va a perder la vida eterna. Y hay que estar dispuestos a entregar la vida. Hoy pues la palabra de Dios nos está llevando a ese tema, el sacrificio en nuestra vida. Amar es entregar la vida. Amar es darnos nosotros mismos a las personas que amamos y sobre todo a Dios. ¿En qué medida mi amor es puro? ¿En qué medida me estoy amando yo en los demás? ¿O en qué medida de verdad estoy haciendo un ejercicio puro de amor, donde soy capaz de negarme cosas para mí, para poder ofrecerlas a los otros? En la que soy capaz de sacrificar para que otros tengan vida. Si al revisar me encuentro que esa oblatividad está presente en mi vida, puedo sentirme en sintonía con Dios y con lo que Dios quiere conmigo. Amar es dar. Y yo tengo que estar chequeándome constantemente a saber si estoy dando de mí lo mejor para las personas que amo, para Dios. Si estoy dispuesto a asumir las consecuencias necesarias para que el reino de Dios se haga presente. Y si cuando tengo que hablar, hablo. Si cuando tengo que hacer, hago, aunque cueste, aunque duela, aunque me traiga consecuencias a mi propia vida. Que el Espíritu de Dios nos toque, nos llene de la gracia de crecer en el amor, nos seduzca, como dice Jeremías, y seducidos por ese amor de Dios, en las pruebas que nos coloque la vida, salgamos vencedores como Jesús y seamos capaces de cargar siempre nuestra cruz y ser hostias vivas para Dios. Que así sea. El Señor los bendiga, los acompañe. Un abrazo.